Hola, bienvenidos al canal YouTube de SwissGuard. Hoy vamos a responder al sitio protestante Biblia Todo sobre la interpretación de Mateo 16:18. Dum pater familias, Rex universum. Bueno, entonces el famoso pasaje de Mateo 16:18 causa de innumerables discusiones entre católicos, protestantes y ortodoxos, y me parece que esas discusiones son muy interesantes, pero muchas veces, de hecho casi siempre, veo que no hay profundidad ni en el lado católico, ni en el lado protestante, ni en el lado ortodoxo. Me parece que ninguno de los tres partidos da honor a realmente toda la esencia, toda la profundidad de ese pasaje. Y cuando leí ese artículo de bibliat.com, de bibliatodo.com, me dije, qué catástrofe, tengo que ofrecer una respuesta. Entonces vamos al artículo. ¿Quién es la roca en Mateo 16:18? Existe un debate sobre si la roca sobre la que Cristo edificaría su iglesia es Pedro o la confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vean que ya están poniendo una cierta oposición en las dos interpretaciones. Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Sinceramente, no se puede estar completamente seguros de cuál interpretación es la correcta. A mí me parece que esa frase resume muy bien el protestantismo. Después de 500 años, todavía sus cosas son borrosas. Incluso en pasajes tan clave como este, no tienen interpretación oficial. No son capaces de acceder a esa paz, a esa unidad que Cristo nos quiere dar y que dio a su única verdadera iglesia. ¿Okay? No es normal, después de 500 años, de no estar seguro sobre ese pasaje, especialmente que habla de una autoridad. Entonces, si realmente no hay autoridad, deberían estar seguros. Bueno, la estructura gramatical admite ambas opciones. Bueno, ahí sí. Una perspectiva es que Jesús estaba indicando que Pedro sería la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Jesús parece jugar con las palabras. Tú eres Pedro, disculpe, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dado que el nombre Pedro significa roca, y Jesús iba a establecer su iglesia sobre una roca, como si Cristo estuviera entrelazando ambas palabras. Dios usó ampliamente a Pedro en los cimientos de la iglesia. Fue Pedro quien proclamó por primera vez el Evangelio en el día de Pentecostés. También estuvo presente cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo por primera vez, y fue el primero en llevar el Evangelio a los gentiles. En cierto sentido, se podría decir que Pedro fue la piedra angular de la iglesia. ¿Ok? A mí me parece que hay mucho más que decir de Pedro en los evangelios y en los hechos. A mí me parece que están ocultando ciertos pasajes de muy grande importancia. Pero bueno, la otra interpretación común sobre la roca es que Jesús no se refería a Pedro, sino a la declaración de fe de Pedro en el versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús nunca les había revelado explícitamente toda su identidad ni a Pedro ni a los demás discípulos, reconociendo que Dios soberanamente le había abierto los ojos a Pedro y le había revelado quién era realmente. Ok, ya ahí van a seguir con un desarrollo de esas interpretaciones, de esas dos que admiten ellos. Ahora, lo que yo quisiera hacer yo es ir a la Biblia y a los padres para sacar realmente todo lo que quiere decir Jesús en ese pasaje. ¿Okay? Entonces, comenzamos inmediatamente con las lecturas bíblicas. Mateo 16:16 hasta 18. Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Es decir, Simón Pedro está hablando a Cristo. Replicando, Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, si vamos a ese pasaje con profundidad, con humildad, con el corazón abierto, vemos que Cristo está respondiendo a la revelación que Pedro recibió del Padre. Y le dijo, tú eres bienaventurado, Pedro, porque mi Padre
te ha revelado esto y yo te digo que tú eres Pedro, ¿ok? Entonces hay unas bendiciones que vienen con ese hecho que Pedro recibió una revelación del Padre, ¿ok? Y entonces no tiene sentido para mí que por esa confesión de fe correcta que Pedro hizo, después Jesús diga, tú eres Pedro hablando de sí y no hablando de Pedro. Porque si dice tú, y después los protestantes dicen, no, la piedra es Cristo y no es Pedro. No tiene sentido eso. Eso es el primer punto que les quería decir. Entonces, en ese pasaje, sí, nada más vamos al pasaje literal. Tiene que hablar de Pedro. La piedra tiene que ser Pedro, la persona de Pedro. Porque es una recompensa, una bendición que Cristo da a Pedro por haber tenido la buena confesión de fe, por haber tenido la buena respuesta sobre la revelación que ha recibido del Padre. ¿Ok? Ahora, en la Biblia, una interpretación no excluye la otra. Es más, muchas veces tienen varias respuestas. ¿Ok? Y entonces nosotros, católicos, muchas veces no conocemos nuestra fe y veo católicos yendo en debate con protestantes o ortodoxos y ni siquiera conocen las enseñanzas de la iglesia sobre este pasaje. Y dicen, no, Pedro aquí es solamente la persona de Pedro y no es la confesión de fe o no es Cristo o no es toda la iglesia. Y ahí están lastimosamente guiando a la gente hacia el abismo. No están dando toda la sabiduría que Dios quiere dar. Y eso puede hacer que almas se pierden. Entonces, vamos a ir al catecismo para ver cuáles son las reales interpretaciones de la Biblia sobre ese pasaje de la Iglesia Católica para que veamos cuál es la respuesta. Y luego iremos realmente a las lecturas para ver que sí es así. Entonces, Catecismo, parágrafo 424. Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sobre la roca de esta fe confesada por San Pedro, entonces, sí, la roca es la confesión de fe. Cristo ha construido su iglesia. Ahí va a citar al famoso pasaje de Mateo 16-18, pero también a la patrística, a los escritos, por ejemplo, de San León Magno. Entonces, cuando un católico dice no es la confesión de fe, ustedes tienen que corregirle. Tu propia iglesia, tu iglesia católica, la única verdadera, según nosotros, y según la Biblia y los padres, enseña que sí la piedra es la confesión de fe de Pedro. ¿Okay? Ahora, otro pasaje del catecismo. El parágrafo 552. En el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única, gracias a una revelación del Padre. Pedro había confesado, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces nuestro Señor le declaró, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo, piedra viva. Cristo, piedra viva. Entonces, la piedra sí también es Cristo. Entonces, sí es la confesión de fe de Pedro, pero también es Cristo. ¿Okay? Asegura su iglesia edificada sobre Pedro. Entonces, si se recuerdan bien del pasaje, decía sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ahí dice edificada sobre Pedro. Entonces, las tres interpretaciones de la iglesia son justamente, entre tantas, el hecho que la piedra es la confesión de fe de Pedro, es la persona de Pedro y es Cristo. ¿Okay? Seguimos. La victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Entonces, ahora que hemos visto eso, alguien podría decir, pero ¿cómo es que la Iglesia Católica recibe diferentes interpretaciones como buenas? Si son diferentes. Pero es que la Biblia es un libro muy profundo. Si es la palabra de Dios, va a ser compleja, así como la creación es muy complejo. Entonces, la Biblia enseña, si alguien la lee con profundidad, con realmente un corazón abierto, que hay una noción de participación.
¿ok? Nosotros participemos en la gloria de Cristo a través de su iglesia y etcétera. Pero, por ejemplo, hay un pasaje donde él dice, yo soy la luz del mundo. Y hay otro pasaje donde dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces, imagínate un debate, si hay un debate donde hay dos personas, dos campos que dicen, un campo que dice, Cristo es la luz del mundo, y el otro que dice, no, nosotros somos la luz del mundo. Lo estúpido que sería. Pues es así con Mateo 16, 18. Es así de estúpido los que dicen, no, la piedra es Cristo, no es la confesión de fe de Pedro, no es la persona de Pedro, no es toda la iglesia de Cristo. Es que todas esas respuestas son buenas. El error es de omitir otra interpretación que es buena o de oponer dos interpretaciones que son buenas. Ese es el error. Y para sostener lo que digo, vamos a ir a Juan 10, por ejemplo. ¿Okay? Juan capítulo 10. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. Es Cristo que es la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Es Cristo que es la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá, encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa. Entonces, Cristo es la puerta. Cristo es el buen pastor. Ese pasaje es muy claro. ¿Ok? Cristo es el pastor. Cristo es la puerta. Ahora vamos a esa noción de participación en Apocalipsis 21, versículo 12 hasta el 14. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas. Puertas. Con 12 puertas. Es decir, la iglesia también es la puerta. Y sobre las puertas, 12 ángeles y nombres grabados, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al mediodía 3 puertas, al occidente 3 puertas. La muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras. Sobre 12 piedras. Entonces la piedra también, el fundamento también son los apóstoles y los profetas. Como dice Efesios capítulo 2:20 creo, que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Okay? Entonces, Cristo es la puerta, pero la iglesia también es la puerta. Son las 12 puertas, que al fin hacen nada más uno con Cristo. ¿Por qué? Porque acuérdense que la iglesia es la esposa de Cristo, es decir, hace uno solo con Él. ¿Por qué? Porque son casados. ¿Y qué Génesis nos dice? Se unirán y harán una sola carne. Entonces no se puede separar a la iglesia de Cristo. No se puede separar a Pedro de los apóstoles. No se puede separar a los apóstoles de Cristo, digo yo. Entonces el que dice yo no necesito a Pedro, solamente a Jesús, Jesús me basta, es que no entendió la Biblia. ¿Ok? Ahora seguimos. Juan 21. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que esto? Le dice el Señor, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres?
Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Es decir, sea el pastor de la iglesia. Es decir, tú vas a apacentar mis ovejas. Entonces, si el pastor de ustedes no es Pedro, sus sucesores no pertenecen al rebaño de Cristo. Pueden decir todo lo que quieren, pero la Biblia es muy clara. El que es apacentado por Pedro es apacentado por Cristo. Punto. No se pueden separar los dos, porque la iglesia y Cristo hace uno. Y en la iglesia, el que es el pastor de las ovejas es Pedro. ¿Ok? También podemos hacer lo mismo con la llave. En Mateo 16, 19, por ejemplo, cuando dice a Pedro, cuando Jesús dice a Pedro, yo a ti te daré las llaves del reino, pues cuando vemos en Apocalipsis 1, versículo 18, es Cristo que tiene las llaves. O en otro pasaje, creo que 3:9 o algo así, él tiene las llaves. Entonces alguien podría decir, ay, es Cristo que tiene la llave y no Pedro, o es Pedro y no los otros apóstoles a través de Pedro, pero es que eso no se opone. Sí, Pedro tiene la llave que la recibió de Cristo porque las llaves pertenecen a Cristo, pero a través de la comunión con Cristo, Pedro la tiene y a través de la comunión con Pedro, los otros apóstoles las tienen. La Biblia es muy clara, ¿ok? A condición de leerla todita, no solamente sacar un pasaje así. Ahora, en Habacuc capítulo 1, versículo 14, la Biblia nos dice así. Tratas a los hombres como a peces del mar, como a reptiles que no tienen jefe. Es decir, cuando no tenemos jefe en la iglesia, llegamos a ser como peces del mar, sin cabeza, andamos por toda parte y no somos seguros de nada. Así como el artículo de Biblia todo decía. En verdad es como un poco ambiguo, no sabemos, nunca sabremos cómo. Es así, porque no tienen jefe, no tienen al jefe de los apóstoles, que tiene un mandato divino desde Jesucristo. Ese es el problema. Y ahora, como en la iglesia siempre se hizo así, siempre para demostrar una interpretación, la verdadera interpretación, será pasajes bíblicos y pasajes de los padres. Concilio tras concilio tras concilio, siempre lo que se hace es recordar la enseñanza de los padres porque es la enseñanza de los apóstoles y de Cristo. Y se tiene así con una gran autoridad. Entonces no podemos decir que ellos no importan. ¿Okay? Entonces comenzamos primero con San Jerónimo. ¿Por qué yo escogí a él? Porque él tradujo la Biblia hacia el latín. Entonces, y estuvo con proeminentes judíos y todo. Él estudió realmente la Biblia como nadie. O sea, realmente él estudió mucho la Biblia. Entonces su interpretación sí tiene mucha autoridad. Además que es un padre de la iglesia y un santo. Entonces él dijo esto sobre sus comentarios sobre Mateo. Así como él mismo dio la luz a los apóstoles para que fueran llamados luz del mundo. Y sus otros nombres fueron elegidos por el Señor. Y así a Simón, que creyó en Cristo roca, se le imparte al nombre Pedro. Pero siguiendo la metáfora de la roca, con razón se le dice, sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces San Jerónimo dice lo mismo que la iglesia siempre dijo, es que los dos hacen uno, los dos participan en esa roca. Cristo por ser la roca mismo y Pedro porque llegó a serlo por voluntad divina. Entonces, otro pasaje, San Gregorio de Niza, importantísimo padre de la iglesia. En su homilía 15 dice así, con toda su alma, Simón se une al Cordero, y por el cambio de nombre es transformado por el Señor en algo más divino, en lugar de que Simón sea a la vez llamado y convertido en Pedro. Entonces sí, Pedro cambió en ese pasaje. El gran Pedro no alcanzó tal gracia avanzando poco a poco, sino que de una vez escuchó a su hermano, creyó en el Cordero y fue completado por la fe, y habiéndose aferrado a la roca, se convirtió en Pedro. Entendieron que realmente sucedió algo en ese pasaje, que no es solamente, es una metáfora, no sabemos, es borroso. No. Sucedió algo con Pedro. Él llegó a ser como el Cordero, él llegó a ser como la roca, por la orden divina. Entonces sí tiene una misión eterna. Último pasaje. Bueno, anteúltimo. San Efrén de Sirio, en su sermón 4 en la compilación del AMI, dijo así, mi padre preferido.
Simón, discípulo mío, te he establecido como fundamento de la Santa Iglesia. Antes te llamaba Kefas, porque tú sostendrás, disculpe, todo mi edificio. Tú eres el inspector de los que están construyendo una iglesia para mí en la tierra. Es decir, si Pedro no es el inspector de quien está construyendo una iglesia, es que no pertenece al rebaño de Cristo. Si quieren construir algo mal, tú eres el fundamento que los detendrá. Tú eres la fuente de mi enseñanza. Oh, tú eres el jefe de mis discípulos. Oh, eso contradice totalmente lo que viviatodo.com decía. A través de ti daré de beber a todas las naciones. Tú eres la dulzura vivificante que yo doy. Te he elegido para que seas el primogénito de mi institución y para que seas el heredero de mis tesoros. Te he dado las llaves de mi reino. Te he nombrado príncipe de todos mis tesoros. Entonces, cuando comparamos los padres de la iglesia que recibieron las enseñanzas desde los apóstoles y que enseñaron todos estos misterios, hablan de una forma mucho más elevada que los protestantes quieren admitir. Entonces, si yo tengo la elección que hacer entre la autoridad de los padres y la autoridad de los protestantes que no tienen ni siquiera 500 años de existencia, pues ya mi elección rápidamente, yo voy a elegir los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos preservaron el misterio de Dios y los comunicaron a la iglesia. ¿Ok? Último pasaje, ahora sí, el del gran San Agustín. Dice así: ustedes saben lo que es la iglesia católica y lo que ha sido cortado de la vid. Lo que ha sido cortado de la vid. Es decir, si no están en la iglesia católica, están cortados de la vid. Si hay entre ustedes personas prudentes que encuentran la vida en la raíz, vengan, hermanos, si quieren ser injertados en la vid. Es un dolor verlos así separados. Cuenten los obispos desde la sede de Pedro. Desde la sede de Pedro. Y en el orden de los padres, cuenten los obispos. Y en el orden de los padres, vean quién sucedió a quién. Lo primero y más importante es no dejarse abatir por el enemigo. Cuando veo familias enteras que eran católicos y que se convirtieron a protestantes sin haber estudiado realmente la Biblia, los padres, la historia, eso me causa un gran dolor. Así como le causaba un gran dolor que los donatistas en la época de San Agustín se alejaron de la iglesia, de la vid, que es la iglesia católica. A mí me causa mucho dolor. Y lo que puedo hacer son esas humildes lecturas para tratar de animarlo poco a poco a volver a la fe, a volver a la única fe, a volver al real rebaño de Cristo. No solamente palabras, sí, yo soy de Cristo, no, realmente a la manera que Cristo quiso, no a la manera de los hombres. Entonces, ojalá y esas lecturas le hayan ayudado. Vamos a ir al último parágrafo de ese artículo de bibliatodo.com. La Iglesia Católica Romana alega que Pedro es la roca a la que Jesús se refería. Pero, como hemos visto, la Iglesia Católica Romana enseña mucho más que eso. Y luego utiliza esa interpretación como evidencia de que es la iglesia verdadera. Pues todos los caminos llevan a Roma. Podemos utilizar muchos pasajes. Prácticamente todo lo demuestra. Pero como hemos visto, la interpretación de Pedro como la roca no es la única interpretación válida. Sí, cierto. Hemos visto eso también. Incluso si Pedro fuera la roca en Mateo 16:18, y lo es, entre tanto, eso no le daría ninguna autoridad a la Iglesia Católica Romana. Absolutamente que sí, porque tiene un mandato divino. Las escrituras no registran en ningún sitio a Pedro en Roma. Eso sí es debatible y podría hacer un video sobre eso. Las escrituras nunca describen a Pedro con autoridad sobre los otros apóstoles. Así. O como el principal líder de la iglesia primitiva. Pedro no fue el primer papa. El origen de la Iglesia Católica no está basado en las enseñanzas de Pedro ni de ningún otro apóstol. Entonces, los primeros cristianos no están de acuerdo para nada con eso, con ese último parágrafo.
Y acuérdense bien al principio, para dar la interpretación bíblica, los protestantes no están seguros, el sitio, bueno, por lo menos el sitio bibliatodo.com no estaba seguro, nunca sabremos completamente la verdad, pero cuando llega el tiempo de atacar la Santa Iglesia Católica, ahí sí están 100% seguros, todo lo que dicen es malo, ¿verdad? Pero vemos que ni siquiera son las enseñanzas de la verdadera de la Iglesia Católica que ellos atacan lo que ellos creen ser la enseñanza de la Iglesia Católica. Y eso está mal, eso es mentira, eso es un falso testimonio. Entonces, mis amigos, espero realmente que esas lecturas le hayan ayudado a confirmar que la Iglesia Católica es la única verdadera que tiene realmente el mandato divino de Dios. Y hay muchos otros pasajes y intentaré hacer videos más de seguido para ayudarlos a encontrar esa única fe, esa fe que me ha llenado de gozo, que me ha llenado de todo lo bueno que yo tengo en esta vida. Y ojalá les ayude a encontrar a Dios con más profundidad, con más cercanía en su vida. Entonces, mis hermanos, que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.